tenemos programada, que es el dólico megacolon. Entonces, compararé diapositivas. Se escucha bien todo, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. El tema que nos toca exponerlo es el dólico megacolon, como está en programa. Y bueno, vamos a avanzar referente a todo lo que tenemos referente al dólico megacolon. Bien, tenemos que hablar desde lo que es el término de dólico colon, ¿no ves? Entonces, el término dólico colon. Y se refiere al aumento, a ver, puntero, así está. Al aumento de la longitud. Dólico quiere decir largo, ¿no? O sea, en longitud del colon, sin modificaciones del calibre. Casi siempre va acompañado de un megacolon. Por eso decimos a veces dólico megacolon. Entonces va acompañado, pues. Pero el dólico es aumento en la longitud del colon sin modificaciones del calibre. Entonces, dólico colon. Esta es una anomalía que tenemos las personas, ya sea congénita o adquirida. Podemos nacer con un dólico colon o adquirirlo en el transcurso de la vida, ya sea por muchos factores o enfermedades que vamos a desarrollar. Por lo general, este padecimiento afecta a personas que han tenido familiares con historial clínico del dólico colon. Hay una tendencia genética, es lo que se ha visto. Hay familias que tienen este tipo de patología. Es más frecuente a nivel del colon sigmoides, el dólico colon. Y dentro de este dólico colon, que es más largo, tiene el paciente cierta sintomatología clínica, que es frecuente en nuestro medio, en nuestra consulta privada, en lo que vamos viendo en el diario vivir, inclusive en las familias, vamos quejándonos de este problema, estreñimiento. El estreñimiento conlleva a que el paciente tiene deposiciones secas, bastante duras y a veces después de bastante tiempo. Algunos ya llegan a tener bastante, inclusive meses, que ya son impactaciones fecales con una patología que llamamos el fecaloma. Pero una cosa es el estreñimiento. Entonces, estos pacientes vienen con algún problema de estreñimiento. A veces desde los niños son estreñidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tratamos de mejorar siempre el algo, mejorar su alimentación, hacer que estos niños tengan que empezar a consumir bastantes frutas y verduras para tratar de formar un bolo fecal y que tenga un tratamiento normal. En muchos niños estamos viendo que tenemos que buscar trastornos a nivel del tiroides, ¿no? TSH, T4 libre, porque va conllevando siempre este tipo de problemas. Y se ha visto también en los cuadros de estreñimiento que van concomitantemente acompañados con cuadros de infecciones urinarias, ¿no? Entonces, vamos viendo una patología que va presentando y ese se va encajonando en lo que es el dólico colon, el estreñimiento. Otro aspecto es la aerocolia. En algunos libros, en algunos textos señalan como neumocolia, pero el más adecuado del término es aerocolia, quiere decir aire en el colon. Y vamos viendo que ese aire prácticamente va haciendo que se distienda el abdomen porque tiene ese marco colónico que hemos estudiado en anatomía, tanto el colon derecho como el colon izquierdo va llenándose de aire. Y ese aire va a condicionar en muchas veces ese aumento de gas, bastante cantidad, que dilata el intestino y va a condicionar dolor a nivel de las asas intestinales. Y lo que nosotros conocemos como meteorismo, empieza a distenderse prácticamente la pared intestinal y va produciendo algún tipo de molestias tipo cólicas, ¿no? Entonces, vamos viendo que incluso vemos en algunas ecografías que pedimos a un paciente, ecografía abdominal, dice, no se puede evaluar tal órgano o el páncreas o alguno por abundante meteorismo. Tiene bastante cantidad de gas y es atribuible al dólico colon, o sea, va acumulando gas. Y estos a veces dan crisis dolorosas, ¿no ve? A veces de tipo, como si estuvieran con cuadros obstructivos, porque son dolores cólicos que puedan presentarse.
y en algunos casos tienen antes de las deposiciones, otras durante y otras después de la defecación. En ese sentido, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de educar a nuestro intestino. Existe un reflejo, después que uno ingiere comidas, prácticamente un reflejo para hacer que los movimientos peristálticos que hemos estudiado puedan llevarnos a prácticamente educar este intestino y evitar este tipo de molestias desagradables, ¿no? Porque el aspecto de un meteorismo abundante llega a fermentarse bastante cantidad de gas y empieza uno a eliminar gas. Entonces, son cosas que van condicionando el meteorismo, esta aerocolia, que va llevando inclusive al paciente a tener una baja de peso. Todas esta es la clínica que va señalándose, y si vamos viendo, son aquellos pacientes que tienen una barriga bastante amplia, no tienen bastante crecida, diríamos, y es bastante timpánico su abdomen cuando ven, y son gente que tienen baja de peso, ¿no? Entonces, vemos eso. ¿Cómo logramos diagnosticar esta patología frecuente? Podemos hacer a veces una simple de abdomen. Una simple de abdomen es la que sacamos una radiografía, el paciente de pie, frente a la imagen, al ingreso de los rayos. Los rayos, entonces, una radiografía antero-posterior de abdomen de pie. Y va a dibujarse el marco colónico, porque va a ser, con el contraste va a poderse ver prácticamente que es el aire, va a poderse ver, es como una radiografía simple de abdomen. Podemos ver este dólico colon, podemos imaginar. Pero si queremos ver ya con todo, inclusive con su mucosa, todo bien, tenemos que introducirle un contraste. Y el contraste que usamos es el bario, ¿no ve? Llamamos colon por enema. Entonces le van a colocar un enema de bario va a pintar prácticamente todo su intestino y van a sacarse las radiografías en las diferentes posiciones. Veremos a nivel del colon derecho, a nivel del colon izquierdo, el transverso, todo el colon se va dibujando. En ese sentido van tomando muestras de todos esos segmentos, generalmente para ver si no hay algún proceso tumoral, ¿verdad? Algo. Pero en el dólico colon nos va a ayudar bastante un colon por enema para poder verlo. La videocolonoscopía, igual, es ya está conectado a un video donde vamos a poder ver prácticamente todo nuestro colon. Y vemos que el colon es bastante largo. Y muchos de los gastroenterólogos, ¿qué hacen cuando el colon, el endoscopio no va a llegar? Entonces, introduce una cierta parte, prácticamente engancha en ese intestino el endoscopio, el colonoscopio, y prácticamente vuelve a sacarlo el colonoscopio. ¿Para qué? Para que prácticamente se remangue dentro el colonoscopio y va avanzando nuevamente, introduciendo aire y otra vuelta vuelve a enganchar a algún lado y vuelve a remangar un poco. ¿Por qué? A veces ese intestino tan largo no va a poder lograr ver el gastroenterólogo. Y es lo que nosotros vemos que son técnicas que van usando cada uno de ellos. Son videocolonoscopía. Hoy en día hablamos también de la colonoscopia, que podamos tener en ese sentido un aspecto general. Con estos métodos de diagnóstico podemos nosotros llegar a este diagnóstico de que el paciente es portador de un colon mucho más largo que el normal, conocido como dólico colon. ¿Qué va a condicionar al paciente? Va a condicionar algún tipo de complicaciones. Y esas complicaciones pueden ir por lo que es mucho más largo, desde la constipación que hemos hablado. Cuando es al dólico colon bastante largo, a veces se dilata más, como dijimos, el colon sigmoides, entonces existe a veces una mesenteritis retráctil. El meso del colon sigmoide se retrae, se junta, y esas dos patitas que tiene, tanto que va a subir en el colon sigmoides del colon descendente, lo que va a bajar hacia el recto, se junta. Y decimos con los argentinos, dice que los pies de Riedel se han juntado. Estrechamiento de los pies de Riedel, o sea, se han logrado juntar. Y eso vemos, eso se llama mesenteritis retráctil. Eso, ha habido una inflamación a nivel del mesenterio por estos problemas y se ha retraído y ha hecho que los dos extremos del colon sigmoide estén más juntos. Eso puede condicionar a que eso se puede llegar a volvular, se pueda torcer sobre su propio eje. Se conoce con el nombre de vólvulo, ¿no ve? Si es del sigmoide, es sigmoide. Pero también hay otro órgano, otro lugar donde se volvula, que es bastante largo, es a nivel del ciego, ¿no? A veces tenés vólvulos de ciego con el intestino delgado, porque son lugares que son bastante amplios. Puede producir cuadros, este dólico, el que es largo, puede hacer cuadros de obstrucción intestinal, ya sea por vólvulo o por algún otro problema.
también de igual manera alteraciones a nivel de lo que es la irrigación, porque es largo el intestino, isquemia intestinal o la impactación fecal que conlleva siempre este aspecto de constipación. Entonces estamos viendo que son complicaciones que van como consecuencia de que tenemos un intestino grueso que es bastante largo. ¿Cuál es el tratamiento? Como no se considera una patología, pues no es una patología, por lo que no requiere un tratamiento específico. No es una patología, o sea, no tienes un tratamiento. Lo único que vas a hacer es, si el paciente presenta síntomas en las manifestaciones clínicas, podemos incrementar en mejorar su educación en la alimentación y en que vaya al intestino. Hacer que consuma bastante dieta rica en fibra, eso, ni muy demasiado ni muy poca, pues vamos a ver posteriormente, una dieta rica en fibra, tomar bastante cantidad de líquidos, se acostumbra que se dice que 2 litros más o menos deberían consumir, una actividad física regular para que vuelva y evitar los excesos alimenticios. Entonces, son condiciones que estamos educando a nuestro intestino como tratamiento para este intestino que es mucho más largo que el normal, que se presenta, ya dijimos, puede ser de nacimiento, congénito o que podamos adquirir en el transcurso de la vida. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Se puede hacer un tratamiento quirúrgico si tiene síntomas. Y el tratamiento puede ser indicado, la cirugía se reserva en aquellos casos que han generado algún tipo de complicaciones. Estas complicaciones que habíamos hablado, que están generando esas complicaciones, entonces nosotros podemos ir a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, ¿qué significa? Resecar este tamaño largo que tiene. Hay que hacer resección del colon para restaurar su anatomía normal del intestino grueso. Si es muy largo el colon izquierdo, sacar in situ del colon izquierdo. Por eso se han creado las técnicas de hacer colectomía derecha. Se saca el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático y la mitad del transverso. Eso se conoce como colectomía derecha. Hemicolectomía izquierda, la otra mitad del colon. El colon transverso, la mitad del lado izquierdo, el ángulo esplénico, el descendente y el sigmoide. Entonces, todo eso consideramos como el colon izquierdo. Y vemos también que la irrigación está dada en ambos lados. De igual manera, podemos hacer resecciones segmentarias, ya sea simplemente el colon sigmoides, sigmoidectomía, ¿no ve? De igual manera podemos hacer una resección anterior. ¿Y la resección anterior en qué consiste? En sacar el colon sigmoides y sacar el tercio superior del recto. El recto sabemos que tiene 12 centímetros y los 12 centímetros se dividen en 3 tercios. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio. O sea, los 3, 6 y 12, ¿no ve? Entonces, los primeros 3 centímetros, 6 centímetros, 9 centímetros, 2 centímetros. Entonces, en ese centímetro sacamos el tercio superior del recto, se conocería como resección anterior. Y hacemos resección anterior baja cuando sacamos el colon sigmoide más los 2 tercios superiores del recto. Y anastomosamos, ¿no ve? Entonces, ¿qué están creando los diferentes autores? Han tratado de ver algún tipo de tratamiento para que las anastomosis del elemento que está quedando del colon tengan que ser mucho más bajas, más cerca del ano. La unión ano-rectal tenemos la línea dentada. Entonces, desde la línea dentada vamos a dividir el recto en 2 centímetros en 3 tercios. 4, 4, 4. Entonces, esos 2 tercios superiores se llama resección anterior baja. El tercio superior únicamente arriba se llama resección anterior. Y el otro se llama sigmoidectomía. Entonces, se hace resecciones segmentarias. Entonces, eso se puede hacer ya sea por laparotomía, o sea, abriendo el abdomen por la línea media suprainfumbilical, abrimos el abdomen, o por una laparoscopía. Hoy en día los laparoscopistas ya han avanzado bastante y cada vez que asistimos a un congreso, más se está resolviendo los cuadros abdominales por laparoscopía. Todo casi. Estamos viendo cuadros de pancreatitis por la laparoscopía de Hardenagers. Entonces vamos avanzando. Por eso pongo en ese sentido que la técnica quirúrgica adaptada a veces hacemos por la laparotomía o la laparoscopía. Hablamos del dolicocolon. Ahora del megacolon. Su nombre dice mega. Ese aumento permanente del calibre del colon. El calibre en este sentido. Mayor a los 6.5, por supuesto. Entonces, es un megacolon. Es un colon bastante amplio.
El megacolon también, igual manera como el dolicocolon, puede ser congénito o adquirido. Y esto va a ir relacionado en lo que tenemos, ya sea que pueda obstruirse, taparse, ¿no ve? Y en la forma de tapar puede ser por alguna causa mecánica, pues conocemos con obstrucción intestinal mecánica o una obstrucción intestinal paralítica, la funcional. Entonces, este megacolon puede también, de igual manera como el dolicocolon, llevar y relaciones con los cuadros obstructivos. La forma de adquirirlo puede ser congénitamente o adquirido. De estos pueden ser primario y secundario, según la afectación o no del sistema mientérico. La única diferencia es el sistema mientérico, el sistema de la aganglionosis, que vamos a desarrollar en ese sentido. Entonces, en esta fotografía vemos esta gran distensión del colon, consideramos megacolon, ¿no? Entonces, se ha tomado en esta imagen, es un enema varitado, donde se ha introducido el vario y se ha visto prácticamente todo el colon bastante dilatado, está dilatado a doble contraste. Un contraste blanco, que es el vario que está mostrándonos, y el otro negro que está indicándonos el aire que se ha insuflado para poder evaluar perfectamente este colon. Y aquí es donde se ha ingresado prácticamente el contraste, ¿no ve? Por aquí se ha introducido el contraste porque tiene prácticamente todo este segmento, pero aquí apenas se está marcando. Aquí hay algún cuadro obstructivo, algún problema está pasando. Entonces vamos viendo que hay una gran dilatación del colon, que se llama megacolon. Bien, este megacolon, como habíamos dicho, puede ser congénito o adquirido. Congénito es con la enfermedad de Hirschsprung. Ese es el megacolon congénito. Nace el niño con un megacolon, con una distensión totalmente del colon. Y adquirido, podemos adquirirlos en el transcurso de la vida. Esta es una enfermedad que era muy predominante en nuestro departamento, especialmente, y del lado de Aikile del sur, es donde había bastante enfermedad de Chagas. Y este es el condicional tripanosoma del megacolon. Por eso nosotros teníamos tanto paciente que llegaba a nuestro hospital, y el hospital Vierme se caracterizó de tener bastante cantidad con volvus de sigmoides. El tratamiento que lo hacía y era consecuente a un megacolon o a un dólico megacolon de etiología chagásica, ¿no? Otro adquirido que puede darte megacolon. ¿Por qué puede crecer tanto? Porque tiene ano imperforado. No tiene el ano perforado, está imperforado, puede dar un megacolon. Puede haber una estenosis anorrectal por alguna patología. Se ha estenosado a nivel del ano del recto, va a condicionar automáticamente una dilatación del colon. Es como una manguera del bombero, le pisamos y automáticamente se va a dilatar, ¿no ve? La enfermedad de Parkinson está señalando, se ha estudiado que nos va a producir megacolon. La esclerosis múltiple, de igual manera. El hipotiroidismo. Por eso vamos viendo en los pacientes, en los niños especialmente, que vienen estreñidos, ¿qué les hacemos? Hagan este 4 libre. A veces el hipotiroidismo va condicionando este aspecto del megacolon. Empieza con estreñimiento y a veces solucionamos dándoles hormonas tiroideas y van corrigiéndose prácticamente su cuadro de estreñimiento. Entonces tenemos que ir viendo, estamos adquiriendo el megacolon. Estamos hablando de cómo se adquiere por esta patología. La enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad inflamatoria que está conduciendo una estenosis. Va a llevarte a esa estenosis, la enfermedad que hemos hablado, las enfermedades inflamatorias. Pueden llegar a la producir un megacolon. Están produciendo un megacolon tóxico. O sea, hay bastantes tipos de patologías que pueden. Entonces, vemos que los adquiridos, que se los adquiere, y el congénito. ¿Cómo se clasifican? En primario, ¿no ve? Primario y secundario. El primario, o sea, su nombre dice, es originado por una alteración de células ganglionares del plexos de Meissner y Auerbach. Aquí están los plexos. Es originado por alteración de las células ganglionares. Ahí se ha alterado las células ganglionares en ambos plexos. En la anatomía hemos visto histológicamente que hay un plexo mientérico entre los músculos que es dañado y el plexo submucoso. Bajo la mucosa estamos viendo entonces los dos plexos y puede haber alguna alteración en las células ganglionares. Existe ausencia de la inervación en un segmento del colon e impide el tránsito
fecal normal. O sea, no hay inervación, el tránsito no va a poder pasar. ¿A qué se debe? A la falta de relajación del segmento denervado. Y la obstrucción de tipo funcional que dilata próximamente el colon proximal. Quisiera esta parte que nos pongamos a pensar, porque aquí va a salir las respuestas de lo que vamos viendo en nuestras placas radiografias. Dice lo siguiente: esto se debe a falta de relajación. Al faltar las células ganglionares, no se relaja el segmento denervado. O sea, el segmento delgado está contraído. Y el segmento proximal, el otro segmento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dilatarse progresivamente el colon proximal. Por eso a veces nosotros entramos en la cirugía y sacamos un colon sigmoides tamaño de una llanta de camión. Estamos sacando sigmoidectomías amplias. Pero por ahí ese segmento es funcional. Es normoganglionar. El segmento que no se ha relajado es el recto. El segmento denervado es el recto. Entonces hay una zona obstructiva, una zona de falta de relajación, el cual está condicionando que la parte próxima que está llegando se tenga que dilatar. Y cuando operamos, si la parte dilatada es monstruosa, a veces llena de materia fecal, llena de gasto, y estamos sacando esa materia fecal y dejamos todo el segmento del recto. Por eso los autores indican y dicen, tenemos que bajar en las anastomosis. Si le hacemos otra anastomosis cerca de la unión sigmoideo-rectal, asegúrense que a los 2 años hay que reoperar al paciente, porque va a recidivar todo, va a seguir su zona estenótica, su zona que no tiene relajación, ese segmento denervado no se relaja. Al no relajar ese segmento denervado, va a condicionar dilatación del otro segmento proximal. Y va a seguir con. Entonces dicen, sacaremos el tercio superior. Se llama resección anterior. Entonces anastomosaremos ese colon que queda descendente, que sea, al recto, pero en el segmento, en el segmento medio del recto. Porque hemos sacado el segmento superior, el tercio superior. O si hacemos una resección anterior, baja todavía. Vamos a sacar 2/3 del recto. O sea, de los 12 centímetros, 8 vamos a sacar. Y anastomosaremos ahí. Entonces, más cerca al ano. Entonces, el segmento de relajación y es mucho más pequeño y podía ir bien, ¿no ve? En ese sentido. O sea, se han creado muchas teorías en el sentido para solucionar el problema porque se ha visto y se ha demostrado que el segmento denervado es el que le falta la desrelajación y el segmento, la opción de tipo funcional, porque es funcional. No hay un cuadro, no hay una cosa mecánica que está tapando. Sino ese segmento del recto no se está relajando. Pero está tapado funcionalmente. Y para que pase el segmento tiene que crecer el intestino proximal. Eso es importantísimo entender porque de ahí vienen todas las cosas. Y el secundario se aplica a los megacolones, secundario a patologías muy diversas. Hay patologías, ¿no ve? Solo se tiene en común la ausencia, en este caso, de las lesiones de los plexos mesentéricos de Meissner y Auerbach. No tiene escos. Su tratamiento pasa a segundo plano. Es otro tipo de tratamiento que vamos a verlo de igual manera en ese sentido. Pero es muy importante que ustedes tengan que analizar esto. La falta de relajación del segmento denervado porque tiene alteración de las células ganglionares. Eso es lo que está pasando. Entonces, de ahí viene esta patología de la congénita, ¿no? Este es el secundario, el primario y la congénita. Megacolon primario congénito. La enfermedad de Hirschsprung. Ese es el niño. Entonces, tenemos, esta es la patología. Este es un colon, por decir, un colon normal. Que desde aquí, desde el sigmoides, todo prácticamente está totalmente estrecho. No tiene plexos, está con aganglionosis. Falta de relajación del segmento denervado. No existe alteración de células ganglionares. Eso es lo que sucede en este caso. No existe, o sea, está habiendo esa denervación. Esta otra parte está normal, pero esta tiende, para vencer este obstáculo, tiene que dilatarse esto como del lugar, tiene que dilatarse. Tenemos un colon normal y un niño, ¿no ve? Un niño. Entonces, la causa es desconocida
de este tipo, ¿no ve? Se produce por una detención en la migración caudal de las células ganglionares desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. Esa es la parte que sabemos, desde la cresta neural hasta el tracto digestivo. Está pasando algo acá. Hay una detención en la migración de las células ganglionares. Es lo que sucede. Ausencia del sistema nervioso simpático intramural. O sea, a nivel del muro, de la pared del colon, faltan los plexos de Meissner y Auerbach. Y ahí tenemos esas. Entonces, ¿cuál es la etiopatología de la ganglionosis? Miren, aquí está el colon totalmente dilatado este segmento, porque esto no puede pasar. Falta de relajación. Existe una hiperplasia compensadora del sistema parasimpático de la parte extramural, fibras colineales. El segmento ganglionar comprende el conducto anal, vemos, el recto y el recto sigma. Todito esto. La ganglionosis a veces total de todo el colon es más rara, ¿no? Pero generalmente es esta parte del segmento donde existe la ganglionosis en esta enfermedad. Existen porcentajes en la cual la parte epidemiológica vemos que cuando termina el recto solo involucra un 10%, el colon sigmoide un 65%, todo el colon con afectación del intestino delgado 10 al 15%. Entonces vamos viendo que la unión entre el recto y el sigmoide es lo que más se tiene el daño en este sentido. O sea, vamos viendo que esta es la parte más dañada siempre en este tipo de enfermedad. Ocurre, miren la epidemiología, ocurre aproximadamente 1 de cada 5,000 nacidos vivos y existe una predisposición familiar, porque es algo que están haciendo. El megacolon congénito es 10 veces más frecuente en portador síndrome de Down. Hay niños que nacen con la trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, es 10 veces más frecuente en esta patología. Puede asociarse también con hidrocefalia, criptorquidia, ano imperforado, poliposis colónica. Entonces, vemos que existe una asociación. Es más común en los varones y la distribución, hemos hablado cómo puede ir afectando en ese sentido. Y tenemos, vean acá en estas fotos que presentamos, la enfermedad de Hirschsprung está delimitada solo al segmento del recto y del sigmoide y se empieza a dilatar. Esto es generalmente un 80-85% de los niños. Este otro está limitada hasta el colon descendente. Está abarcando el sigmoide y el recto. Todito hasta acá. Y aquí tenemos el transverso totalmente dilatado. En este otro afecta el colon, afecta el recto, el colon, todo el colon vemos, no tiene estas austraciones, no tiene. ¿No ve? No hay ninguna austra que se presente, es todo liso prácticamente. Y también esta zona de imagen del ilio, de la válvula iliocecal, miren, es también está produciendo una dilatación del ilio terminal en ese segmento. Entonces estamos viendo que cómo las lesiones de falta de relajación pueden condicionar en el intestino proximal una gran dilatación. Y es lo que sucede. Aquí tenemos en este recto sigmoidea y vemos la parte del colon descendente. Aquí tenemos el colon descendente más está dañado, el colon transverso. Y así en todo el intestino hasta el ilion. En la parte iliocecal que está también tomada, vemos que el ilion se está colonizando ahí. Y esa es la manera como vamos a identificar. Diferente a la etiología, hay una cierta predisposición familiar a un 15% se refiere, la literatura indica. La enfermedad, miren, está asociada a 3 genes. Es alteración del cromosoma 10, cromosoma 3 y el cromosoma 20. Donde tienen alteraciones genes endoteliales, el gen RET prácticamente, es el que va a dar alteraciones con una mutación en los 3 genes, en 3 tipos de cromosomas. Se ha logrado ya identificar genéticamente. La etiología esporádica se observa en la mayoría de los, como causas de disminución de la actividad de la síntesis del óxido nítrico o de deficiencia cualitativa que se asocia con mayor riesgo de enfermedad de Hirschsprung pediátrica. Todo esto va a condicionar trastornos en la motilidad intestinal. Entonces vamos hablando de una etiología. La etiología está asociada a esta mutación de los 3 genes a nivel cromosómico en las 3 partes. Y vamos a ver, estas imágenes nos hablan por sí solo cuánto se dilata el intestino para tratar de vencer un obstáculo.
un obstáculo funcional, no se relaja. Los estudios de investigación revelan que el historial de salud o estilo de vida de la madre durante el embarazo pueden imponer la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad del bebé. También han investigado esto, que la mamá, el estilo de vida de la mamá, el estilo de alimentación puede condicionar al bebé este tipo de... Y vemos cómo son, dense cuenta, los niños son barrigoncitos y bastante flaquitos. Se nota totalmente y aquí conlleva prácticamente una gran dilatación del colon sigmoides en este segmento. ¿Cuál la fisiopatología? Los pacientes no tienen esas neuronas entéricas a nivel del recto y del colon, que va a provocar la falta de peristaltismo y por consiguiente va a ser estreñido. Todo tiene su secuencia. No mueve, no hay esos movimientos que hemos hablado, movimientos de masa, movimientos de repulsión, todos movimientos de... No existe ondas peristálticas. Entonces va a formar como un talego, un saco y va a juntarse la materia fecal. Esas neuronas entéricas parten de la cresta neural, como se dice, y migran con el nervio vago a las 8 semanas de gestación y llegan a la parte del colon proximal y a las 12 semanas de gestación al recto. Entonces, esas neuronas van migrando genéticamente, o sea, a nivel de embriología vemos que este tipo lo sucede. A las 8 semanas ya tiene que haber neuronas ganglionares a nivel del colon proximal. Y a las 12 semanas de gestación ya a nivel del recto se tendría que encontrar. Entonces, se han estudiado. Entonces, cualquier detención de esta migración que está bajando, las neuronas que están migrando, cualquier detención de esta conducirá a una ausencia de las neuronas. Obviamente, no van a bajar, no van a llegar al lugar tanto a las 8 semanas o 12 semanas al recto ni al colon proximal, va a condicionar prácticamente la enfermedad de Hirschsprung pediátrica. Esa es la fisiopatología estudiada del colon. Y observamos esto en los niños recién nacidos. Una mujercita que tenemos con una barriguita totalmente distendida. Entonces, eso es a veces los pediatras que logramos observar. ¿Cuál es la clínica de esta niña? Obviamente estreñimiento. ¿Por qué? ¿Por qué vemos que es estreñida? No puede eliminar el meconio. El meconio es lo que primero vamos a ver en el pañalcito, esa caquita negra que bota es el meconio. Imposibilidad de eliminar el meconio. No puede. Está totalmente distendida su barriguita. Hay una distensión abdominal. Va a empezar a vomitar. Los vómitos pueden condicionarle una broncoaspiración. Entonces, y automáticamente esto que está tan grande, la barriguita, ¿qué le condiciona? Una dificultad respiratoria. Entonces, la clínica que hablamos del estreñimiento, de la distensión abdominal, de los vómitos, imposibilidad de eliminar el meconio y la dificultad respiratoria. Como clínica que vamos avanzando. Y también estos, ¿qué puede condicionar? Una enterocolitis. ¿Por qué? Porque no está pudiendo avanzar ese colon. Entonces, puede llegar a inflamar ese colon total, pues conocido como la patología de una enterocolitis, que se va a traducir en el paciente con dolor abdominal, fiebre y diarrea sanguinolenta. Va a empezar a tener cacas con sangrecita, va a tener fiebre y gran distensión abdominal. ¿A qué nos está conllevando? A un megacolon tóxico. Entonces hablamos de esta entidad, la enterocolitis. No puede tener como clínica también de esas cosas. Entonces, y de igual manera, cuando a veces nosotros en ese sentido veamos bien, hacemos un tacto rectal, entonces automáticamente bota, trata de hacer eliminar la materia fecal, pero generalmente el recto está vacío, no encontramos nada, ¿me entienden? Entonces, esa es la clínica que podamos encontrar en este tipo de niños con una enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué complicaciones pueda tener? Las complicaciones que vemos, la obstrucción intestinal, está prácticamente con opción intestinal funcional, no pasa, ¿me entiende? Al existir una opción intestinal, ¿qué va a pasar? Las bacterias, va a haber una sobrepoblación bacteriana, va a aumentar prácticamente el crecimiento mayor de bacterias, va a haber bastante cantidad, y este crecimiento va a condicionar a desarrollar una enterocolitis. Dense cuenta, el círculo vicioso que va avanzando, pero por un Clostridium difícil. Anemia, hipoproteinemia, son condicionantes de todos estos cuadros.
Todo esto va a condicionar este tipo de patología. Entonces, como complicación de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo llego al diagnóstico? Y veremos acá, por ejemplo, en esta imagen, es un enema varitado con bario. Vean, entra el bario aquí, todavía está con un calibre pequeño y aquí se dilata. Totalmente dilatado. Esta es una zona que no tiene relajación. Las investigaciones de laboratorios, ¿qué laboratorios debe ser? No son tan útiles. Solo en una enterocolitis podemos tener una leucocitosis con una, o sea, desvío a la izquierda, una bacteremia, esas cosas, ¿no? Pero en otros cuadros los laboratorios no van a ser útiles. Una radiografía simple de abdomen sí nos va a poder mostrar, digamos, un megacolon, una obstrucción, porque va a haber niveles de líquido y gas, niveles hidroaéreos que nosotros llamamos, ¿no? Que conocen. Podemos encontrar en una placa simple de abdomen, porque hay cuadro obstructivo funcional también. Entonces podemos encontrar niveles hidroaéreos, nivel de líquido y gas. Un enema opaco, existe un cambio brusco en el diámetro. Miren, el diámetro es con este diámetro, existe un contraste bastante. Y el paciente no puede eliminar el contraste. Y cuando existe contracciones, vamos a ver en esta, hace como si tuviera dientes de sierra en el segmento ganglionar. Miren acá, en esta queriendo eliminar, está viendo como si fuera una sierra. Eso es el signo a nivel de lo que es. Y acá, por ejemplo, en estas fotos, por ejemplo, que son de enema opaco, ¿no ve? ¿Qué segmento es el afectado? Y en esta, por ejemplo, todo el colon. No hay ausas, todo el colon está prácticamente afectado. No tiene una zona de todo el colon. Y en este otro sí se aprecia zonas en las cuales totalmente estenóticas, pero hay zonas de calibre normal después. Aquí tenemos. Entonces, la zona de transición es importante verla. Es lo que dice la literatura y dice que podemos encontrar dientes de sierra, contracciones en dientes de sierra, el segmento ganglionar. Ese segmento ganglionar puede formar este tipo de diente de sierra y pasar a una zona que es mucosa normal y no se aprecian las contracciones. De igual manera se puede hacer otro diagnóstico, manometría no rectal. Miren, ahí está una placa simple de abdomen, están viendo, una simple de abdomen y vean cómo está dilatado su colon. Estamos pudiendo observar prácticamente una simple de abdomen, gran distensión de toda la cavidad, está ocupando prácticamente todo su abdomen, el intestino grueso, sus intestinos gruesos están allá y se puede ver. Se puede hacer una manometría, o sea, medir la presión del ano, ¿no ve? Anal y recto. Se puede hacer una manometría ano-rectal se llama. Y esa manometría rectal nos va a mostrar, a través de un trazado, nos va a mostrar si existe relajación o no del esfínter del ano del recto. Y no hay. Es ausencia de relajación. Entonces, llegamos como conclusión que ese paciente tiene una zona de aganglionosis. ¿Qué hay que hacer? Habrá que biopsiar, pues, para encontrar el lugar donde poder hasta dónde cortar ese intestino. Y tendré que avanzar en la cirugía. Generalmente estos pacientes, ¿qué hacemos lo primero? Colostomía. Le hacemos una colostomía aquí en el lado derecho, una colostomía tipo Van Steen en el derecho y va funcionando el niño. Y esta otra parte del segmento, vamos a buscar dónde la zona ganglionar normal. Entonces, parece que debo buscar haciendo biopsias. Porque la biopsia dice ausencia de células ganglionares y la presencia de filetes nerviosos hipertróficos en la mucosa. Entonces, voy a ir observando a través del ano, voy biopsiando, hasta un lugar que me dice el patólogo, aquí hay ganglios. Entonces, tendré que resecar todo el segmento y poder bajar hasta ahí. Entonces, son métodos de diagnóstico que se hacen, ¿no? Otro es la tensión con acetilcolinesterasa, igual, es una que nos va a mostrar los troncos nerviosos hipertrofiados a lo largo del intestino con esta prueba. La tensión con calcretina es más precisa que la otra, que es acetilcolinesterasa. En nuestro medio no usamos mucho estas cosas y pues prácticamente hay que estudiar prácticamente para encontrar la zona de ganglionosis hasta ver la zona ganglionar normal. Y aquí vean, en este otro colon por enema, toda esta zona es aganglionósica. Y esta otra parte del intestino está totalmente dilatado, que es la que tiene ganglios.
Entonces van sacando biopsia, hasta encontrar, aquí hay ganglios. Entonces pueden seccionar y se secar todo. O hacer, ¿qué van a hacer? Una cirugía. Entonces vamos a ver los tratamientos que se han planteado en ese sentido con este tipo de patología. Y de igual manera, la enfermedad tiene diagnósticos diferenciales. Yo creo que es un Hirschsprung, decimos, en el recién nacido. Ahí entra la patología que puede ser un tapón meconial. Un meconio le está tapando únicamente. Destapas y se sale y se baja. Entonces no había sido un Hirschsprung. Podría ser un hilio meconial. El meconio ha producido una parálisis. Un síndrome del colon descendente en pacientes e hijos de diabéticas, insulino dependientes. Pueden presentar este tipo también. Una atresia con imperforación anal, que no hay anito, que no esté saliendo. Entonces, entra en un diagnóstico diferencial en el recién nacido. Cuando nace, podemos pensar en esta patología, pero también puede ser esto, tenemos que descartar. Para eso se llama diagnóstico. Los estudios correspondientes para descartar. ¿Es un tapón mecal? Dice. O es un Hirschsprung, entonces reviso, le haré un tactito, destaparé, salió el tapón mecal, se bajó todo el intestino. No había sido un Hirschsprung, es un tapón. Un hilio, entonces veré con las placas radiográficas, si es meconio, haré un lavadito, un enemita, unas de esas cosas, para tratar de evacuar. Pacientes diabéticas, insulino dependientes, pueden hacer un síndrome de colon descendente, estrechar el tránsito intestinal, entonces tendré que también descartar una atresia que tenga imperforado el anito. Les reviso, a veces se nos ha sucedido, ¿cuánto de temperatura tiene? Tanta temperatura, el paciente está, el recién nacido con temperatura, tanto han visto temperatura rectal que han tomado, cuando no había tenido anito. Y eso sucede. Entonces eso sucede porque prácticamente la enfermera o alguien ha tomado una temperatura y le ha puesto directamente un número, pero no han tomado quizás, y el niño está con una imperforación anal. En el lactante, en que ya está lactando, puede haber estenos orgánicas o cólicas, algún tipo de estenosis, algún tipo de fibrosis quísticas o algún cuadro de estreñimiento que pueda condicionar en aquel lactante que está lactando. O sea, para llegar a si es esta patología o es otra. Y en el niño más grandecito, una fibrosis quística, un estreñimiento crónico, un estreñimiento psicogénico. Son cositas que podemos ir viendo como diagnóstico diferencial. En la obstrucción neonatal grave está indicado realizar una colostomía inmediata. Es lo que habíamos indicado. En esa placa está totalmente dilatada, hay que hacer colostomía y basta. Con la colostomía debe estar el niño hasta que veamos cómo vamos a llegar al diagnóstico y cómo vamos a enfrentar el tratamiento, ¿me entienden? Entonces, podemos ir colocando enemas periódicos, podemos preparar su intestinito, todo lo que vayamos viendo, hasta que lleguemos a la cirugía definitiva. Ver qué es lo más aconsejable para el niño, qué es lo que vamos a buscar en el tratamiento. ¿Qué es lo que busca prácticamente el cirujano en ese sentido? Restablecer la defecación espontánea. Que el niño vaya al baño y defeque espontáneamente. Que mantenga su continencia. Controle, si va a cesar. Entonces, tiene que funcionar. El aparato esfinteriano que tenemos, todo el aparato esfinteriano tiene que contener, tiene que haber continencia, no tiene que ser incontinente. Entonces, tenemos que ver, englobar prácticamente todo su tratamiento, evitar alteraciones futuras en referente a la potencia sexual, pues un niño que va a crecer, va a desarrollar, ¿no ve? Y se han visto procedimientos, ¿no ve? Procedimientos. Hoy en día hablamos más que el procedimiento de Duhamel, que lo planificamos, ¿no ve? Y algunos, hay una modificación introducida por ADAT, por eso Duhamel ADAT o el Duhamel puro, que vamos a mostrar en una diapositiva. Generalmente la de Duhamel anteriormente consistía en sacar el colon dilatado y anastomosar el colon con la pared posterior del recto, una anastomosis retrorectal. El último está cerrado como un Harman, ¿no? Ese es lo que se hace. La de Harman, miren, aquí está. Entonces, esta se hace, la de Duhamel, se cierra. Es el recto, se ha sacado el colon sigmoide acá, se ha resecado, se ha cerrado prácticamente el muñón, se ha suturado el muñón rectal y se hace una anastomosis cerca, aquí está la línea pectínea, la línea dentada, ¿no ven? Cerca de esa línea dentada se está bajando el colon sigmoide. Está haciendo una anastomosis retrorectal, se entra por el mesorrecto hacia la parte posterior y se anastomosa. Generalmente hacemos con stapler, ¿no ve? Stapler. Hacemos con un stapler circular y le hacemos con un stapler lineal para ampliar la boca.
hacerlo como si fuera al inicio con circular, es redondito, pero después le hacemos un lineal para ampliar la boca y poder tener una buena descarga. Lo que queremos es que la anastomosis esté mucho más baja. Anteriormente se hablaban, ya el año 1948, las operaciones de Benson, ¿no ve? En la cual hacían anastomosis perconsigmoides, retrosigmoideas. El sigmoide es el que llevaban directamente. Después la operación de Suave, que hacían prácticamente, en la cual hacían una anastomosis endorrectal, se metían el colon por acá, por el recto prácticamente, ¿no? O sea, una anastomosis con mucosectomía, sacaban la mucosa y anastomosaban acá. Entonces, por dentro del recto, la de Suave, ¿no? Y tenemos la de Duhamel, que podemos saber, la de Duhamel-Haddad. La de Duhamel-Haddad es esta, en la cual hacen el orificio en el mismo, cortan, pero sacan el colon que está colgándolo como si fuera una colostomía perianal. Esta no la hacemos ya mucho, ¿no? O sea, en algunos casos estamos usando esta técnica para lo que vamos a explicar después referente al dólico mecolon. Pero esto también se practica a nivel de lo que es el Hirschsprung. Entonces, le hablábamos que estos procedimientos quiere hacer restablecer la defecación espontánea, mantener su continencia. Tiene que estar continente ese piso pélvico. Evitar alteraciones futuras en la potencia sexual. No puede tener una alteración. Y los procedimientos, como íbamos a hablar del Duhamel o el modificado con el Haddad, digamos, el que practican como si fuera una colostomía terminal. Entonces, son procedimientos que se hacen en los casos cuando existe una ganglionosis ultracorta. Entonces, son procedimientos que debemos llegar hasta abajo. Prácticamente anastomosamos a nivel de la línea dentada, la línea pectínea. Ahora, el megacolon primario adquirido. Hemos hablado nosotros hace un momento del megacolon congénito, megacolon primario congénito, el Hirschsprung. Ahora vamos a hablar del megacolon primario, pero estamos adquiriendo. O sea, estamos viendo, estamos adquiriendo esas cosas. O sea, porque ese niño nació sin ganglios, una zona de aganglionosis. Nosotros estamos teniendo esta zona de aganglionosis, pero estamos adquiriéndola. No hemos nacido con esa cosa. Por eso se llama megacolon primario adquirido. Y ahí tenemos un título grande, enfermedad de Chagas. Es un megacolon primario y adquirido, ¿no? Es prima y adquirido. Es una secuela de la enfermedad como resultado de la destrucción de los plexos de Meissner y Auerbach, mediante una neurotoxina que produce una dilatación del colon denervado. O sea, alguien daña esos ganglios de los plexos mientéricos, ¿no ve? El mientérico y el submucoso. Entonces vemos que dentro del epidemia hablamos del Trypanosoma cruzi. Es endémico en Sudamérica. Expositor vector se llama la vinchuca y las viviendas son precarias. Por eso se ha tratado de que todas las casas se puedan pasar con estuco para evitar estas vinchucas. Generalmente cuando se acuerdan ustedes, han ido al campo, son las casas, los techos de paja. Afuera tienen las gallinas, criaderos de gallinas, donde las vinchucas están alimentando y en la noche vienen a la casa y ahí están las vinchucas en el techo. Y en la noche bajan a alimentarse, ¿no ve? En esa enfermedad de Chagas, el agente es el Trypanosoma cruzi, el Trypanosoma cruzi. El vector es el Triatomum infestans, que es la vinchuca que conocemos, y el huésped es el ser humano. Entonces tenemos aquí los tres componentes, el agente, el vector y el huésped. Y esta es la fisiopatología que nosotros vemos. La vinchuca cuando baja directamente de su hábitat donde está en la noche y encuentra a quien está durmiendo, ¿qué hace lo primero? La vinchuca anestesia al paciente. O sea, le coloca una especie de una baba a nivel de la piel donde va a introducir su trompa, que es bastante gruesa, e introduce su trompa. Pero ya el paciente no siente, el que está durmiendo, no siente y empieza a succionar prácticamente. Y muchos dicen, uche, estás hinchado tu barriga como una vinchuca, dicen, ¿no ve? Cuando algunos salen después de comer de una parrillada, tu barriga es muy grande como una vinchuca siempre. Entonces, ese tipo es que la vinchuca tiende a alimentarse bastante cantidad de sangre. Y después de que se ha saciado la vinchuca, hace su deyección.
y al hacer su deyección deja y se va la vinchuca. El paciente sigue durmiendo porque ha sido anestesiado, no siente dolor, pero a medida que pasa el tiempo, va desapareciendo la anestesia, el paciente empieza a sentir escozor y empieza a rascarse prácticamente e introducir esta deyección de la vinchuca hacia el orificio que acondicionado por la trompa y por ahí entran los tripomastigotes. Si esta es una vinchuca enferma, van a ingresar. A la célula ingresan, se ingresa ahí adentro de la célula, ¿y qué va a pasar? Va a reventar la célula y van a salir prácticamente a la circulación sanguínea, ¿no ve? Van a ir a la circulación sanguínea y los epimastigotes van a ir a producirse, van a circular prácticamente, van a seguir sus ciclos, el metacíclicos a nivel de todo lo que es cíclico y va a invadir nuevamente a la célula y empieza como mastigote. Y así hace el círculo en lo que va aumentando la cantidad de bacterias. El vector infectado, el huésped humano. Insectos infectados depositan sobre la piel heces que contienen tripomastigotes metacíclicos. Es lo que hace. Botan prácticamente estos tripomastigotes, ¿no? Y posteriormente el ingreso por la herida, invasión a mamógrafos y replicación en amastigotes. Y posteriormente llegan al torrente sanguíneo, tripomastigote, y pueden diseminar a otros órganos. Empieza a diseminar. Va avanzando, va avanzando. La fase aguda del parásito está circulando en sangre en cantidades detectables. Y ahí hacemos una prueba. Pruebas de gota gruesa, pruebas, inclusive hacíamos la prueba de la picadura de la vinchuca, ¿no? O sea, se hacía anteriormente hacíamos. O sea, se llevaba al paciente hacían eso en la Universidad de San Simón en biología, donde prácticamente el paciente iba y entregaba su brazo y le ponían un vasito con una bolsita donde habían cualquier cantidad de unas 10, 15 vinchucas y él prácticamente era chupado por las vinchucas, o sea, daban sangre. Y estos agarraban las vinchucas, las criaban para ver los resultados a los 21 días, hasta los 2 y 3 meses. ¿Y con qué se alimentaban? Con sangre de las gallinas. Iban alimentando, desde eso les hacían sus deyecciones. Y en cada deyección iban viendo si tenían, digamos, ya el tripansoma. En ese sentido, el paciente, ellas decían, es un paciente infectado. Entonces, con un Chagas agudo para un tratamiento, ¿no ve? Eso es lo que se hacía anteriormente. Hoy en día ya no hacemos mucho este tipo de tratamiento. También las condiciones de vivienda ya han cambiado totalmente y lo que se hace es otro tipo de diagnóstico. Pues, pedimos el test de inmunofluorescencia o el aglutinación indirecta para tratar de ver si tenemos patología chagásica, ¿no ve? En esta etapa puede ser asintomático, produciendo síntomas leves y recién entra la fase crónica. Y en la fase crónica va a pasar todo el tiempo, ¿no ve? En esa fase crónica, clínicamente se desarrolla entre 10 a 30 años después de la infección inicial. Se le dice que algunos pacientes tienen síntomas a los 50 años, pero son fase crónica, y va a haber, en esa fase crónica va a afectar ¿a qué? ¿Al corazón o a la parte digestiva? Sabéis que en Bolivia existen problemas cardíacos y también problemas a nivel del tubo digestivo, ¿no ve? En el tubo digestivo tenemos a nivel del esófago, el megaesófago, que es en poca cantidad, más a nivel del colon, que tenemos el dólico megacolon, ¿no ves? Lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Entonces, se ha visto este tipo. En el Brasil hemos visto que existe mayor cantidad de pacientes con megaesófago y la patología es para el esófago. Entonces, después de esto, entra la parte digestiva y ya existe unas zonas aganglionósicas, porque daña los plexos mientéricos y alteración de esas células ganglionares. Y van a condicionar una alteración del peristaltismo, condicionando lo que llamamos el megacolon, ¿no ve? Megacolon. Entonces, aquí tenemos el plexo mientérico, que está entre los músculos, porque hay dos tipos de músculos, el longitudinal y el circular. Al medio tenemos el plexo mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner, que es debajo de la mucosa externa. Entonces, son los dos plexos que las zonas, los segmentos prácticamente no tienen ganglios y zonas que no se van a relajar y van a producir un cuadro obstructivo, ¿no ve? Bueno, se nos pasó la hora. Yo creo que la parte clínica la haremos mañana. Tenemos todavía que hablar bastante, entonces no avanzaremos más.
Bueno, entonces mañana continuaremos con esta parte de... Continuamos con megacolon, ¿bueno? Está bien, doctor. Listo. Gracias a ustedes por la que está en la clase. Listo, hasta mañana, ¿ya? Mañana a las 6 nos vemos también. Muchas gracias. Hasta mañana.